Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Es un gran gozo poder estar hoy en la casa del Señor. Quiero que sepan que ya volvimos a nuestra sede principal, ya tenemos las reuniones en el colegio. Ya es el momento de empezar a acercarse al colegio. Si tú estás interesado, recuerda llamar a tu líder, busca a tu líder de red para que te conecte con los horarios de culto, de servicio y dónde van a ser los servicios. Estamos muy felices y aquí las personas que me están acompañando están felices de que volvimos, ¿verdad? ¿Todos están felices? Amén, amén. Estamos felices de volver a reunirnos una vez más. Y hoy quiero compartir con ustedes la tercera parte y última de la saga de enseñanzas que hemos dado los últimos domingos. Y recuerden bien que habíamos hablado de qué es ser un hombre de Dios, luego hablábamos de qué es ser un hombre de Dios y un líder. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante y quiero que ustedes me presten mucha atención. Vamos a hablar de qué es ser un hombre de Dios, un líder, pero también asumir el reto del sacerdocio. Amén. Porque una cosa es ser un hombre de Dios, tener ese corazón para Dios, tener esa disposición para Dios, orar, leer la Biblia. Pero otra cosa es ser líder de un proyecto de Dios. Y ese liderazgo para el proyecto de Dios nos exige bastante. Pero otra cosa muy diferente y mucho más importante de estas tres, el tercer nivel, nos habla de ser sacerdotes dispuestos. Y me he basado para estas enseñanzas en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras y Nehemías fueron los dos personajes más distinguidos, más importantes de la historia de la reconstrucción de los muros y la reconstrucción de la casa de Dios. Óigame bien, decía en días pasados que no puede existir una reconstrucción familiar si no hay un altar, si no levantamos un lugar para Dios, si no levantamos un lugar para que la presencia de Dios se manifieste. Amén. Ahora quiero que usted lea conmigo por favor en el libro de Esdras capítulo 7 y vamos a leer el versículo 9 y 10. Esdras capítulo 7 versículo 9 y 10 dice así: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Qué maravillosa palabra la que hoy estamos leyendo, y estamos hablando obviamente de un sacerdote, no simplemente un líder, no simplemente una persona que asume un reto, sino aquel que entiende. Y quiero que usted sepa algo muy importante: el sacerdocio es una responsabilidad que nosotros asumimos como hombre de Dios. Muchas personas tienen el concepto del sacerdocio simplemente como que eso es para el pastor. Esa responsabilidad sacerdotal es para el pastor, ¿verdad? Y muchas personas dentro de la iglesia y el liderazgo exigen al pastorado un nivel de compromiso espiritual más alto. Yo me he dado cuenta en el transcurso de mi vida ministerial, y están pensando que el pastor no hace nada y le están buscando qué hacer, ¿no? Y resulta que yo recuerdo una vez una hermana que me dijo: pastor, empecemos un culto a las 5 de la tarde y yo lo apoyo. Y ella me decía: y yo lo apoyo. Oiga, fue la única persona que me dijo que me apoyaba que nunca vino al culto de las 5 de la tarde. O sea, quería que abriera un culto para que los hermanos que vinieran por la tarde pudieran asistir a la iglesia, y ella nunca vino, porque piensan que el pastor no tiene muchas cosas que hacer. Pero la responsabilidad pastoral, el consejo pastoral, el concepto sacerdotal nos hace a nosotros líderes, óigame bien, líderes en la responsabilidad de ser ejemplo a los demás, de ser ejemplo a los que nos están viendo. La palabra del Señor claramente nos enseña, yo lo enseñaba en días pasados, que uno debe tener cuidado de la doctrina que predica por uno mismo y por las personas que lo escuchan. Y cuando Dios nos da una responsabilidad no solamente sacerdotal, sino de liderazgo y de hombres de Dios, nuestro compromiso tiene que ser un ejemplo para los demás. Cuando yo soy un hombre de Dios, soy un ejemplo para mí.
Cuando yo soy un hombre de Dios, estoy tratando de formar y equilibrar mi vida espiritual para mí. Yo debo equilibrarme, debo aprender a orar, debo aprender a buscar del Señor. Pero cuando yo soy líder, quiero que otros aprendan a desarrollarse espiritualmente como yo lo estoy haciendo. Pero cuando soy sacerdote, en toda mi vida ministerial, tengo que ser ejemplo para los demás. Una cosa es que yo trate de enseñarle a los demás y que trate de direccionar a los demás en lo que yo he aprendido. Y otra cosa es vivir lo aprendido para que las demás personas aprendan cómo es ser un hombre de Dios. Un sacerdote no es solamente el pastor. Un sacerdote no solamente es aquella persona que nos da la palabra. Usted es un sacerdote. La palabra del Señor me enseña a mí que somos reyes y sacerdotes. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí son reyes y sacerdotes? Bueno, la responsabilidad no es solo mía, también es suya. Amén. Porque también usted debe ser sacerdote. También usted debe ser una persona responsable en el área espiritual de todas aquellas personas que lo rodean. Hay una frase que decía un monje del siglo pasado, muy bonita, que decía: es bueno evangelizar, hay que evangelizar a las naciones. Evangeliza, evangeliza. Y si es necesario, abre tu boca. Qué bueno tener esa capacidad de evangelizar solo con el ejemplo, tener esa capacidad de evangelizar solo con la vivencia, que las personas puedan acercarse a mí, puedan aprender cómo es ser un hombre de Dios en su parte espiritual, ser un sacerdote de Dios. Escúcheme bien, porque no tenemos nada que ocultar. Hay algo que me gusta en el concepto judío, en el concepto de la palabra del Señor, y es que habla de una palabra muy básica, muy importante, que se dice ser hospedador. Diga conmigo, hospedador. Dígalo conmigo, hospedador. ¿Sabe por qué la palabra nos enseña y nos dice que debemos ser hospedadores? No solamente por abrirle la puerta a una persona y permitir que se quede en nuestra casa. Nosotros debemos ser hospedadores porque la gente que llegue a mi casa, si yo soy un hombre de Dios, un hombre espiritual, le voy a enseñar en la práctica cómo se vive la fe. En la práctica, dentro de mi casa. Ahora, hay personas en mi vida personal. Yo tengo personas que han compartido muchos años con nosotros, con mi esposa y conmigo, y han compartido nuestro hogar. Usted le puede preguntar a ellos, usted le puede preguntar a las personas que han vivido dentro de nuestra casa si les hemos dado mal testimonio. Ellos han vivido con nosotros y conocen el Juan Carlos y la Claudia y el Joseph y los niños reales. Y allí las personas que han ido a mi casa han visto el ejemplo, porque nosotros no simplemente creemos en la palabra, vivimos la palabra. Y un sacerdote no es el que cree es un hombre de Dios. El que quiere ayudar a los demás a que crean es un líder. Pero el sacerdote no es solamente el que cree, es el que vive la palabra. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor aquí en Esdras, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Dice en el versículo 6, dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió por la mano de Jehová su Dios, porque la mano de Jehová su Dios estaba con él, sobre Esdras. Oiga, mire esto, mire lo que dice la palabra de Dios, importantísimo. Dice que él era diligente en la palabra, diligente en la ley. Ahora, ser una persona diligente en la ley no es solamente leer la Biblia, porque muchas personas confunden el hecho de aprender la palabra y solamente en leerla. No es leer la Biblia, es practicarla. Ser diligente en la ley es entender el concepto de la palabra y es vivir el concepto de la palabra. Y dice la palabra que Esdras era un hombre, un escriba. Un escriba tenía la responsabilidad de traspasar el texto que se había aprendido de memoria completamente y lo pasaba a otros libros para que otros leyeran. Y este escriba era un hombre, entre todos los escribas, era un hombre diligente. Era una persona con una capacidad y bien maravillosa en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 11, 2 y 3. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder
espíritu de conocimiento y de temor, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Una persona diligente es una persona aplomada, es una persona donde el Espíritu Santo haya cabida, una persona que tenga el llamado de ser sacerdote. Y yo quiero decirle una cosa: todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando esta palabra, tienen llamado sacerdotal. Una cosa, escúcheme bien, una cosa, puede ser que usted no sea llamado a ser pastor, pero sí es llamado a ser sacerdote de su casa. Amén. Usted puede que no tenga la vocación de ser pastor, y yo no le estoy diciendo ahorita van a salir todos de aquí. No, el pastor me dijo que yo soy pastor y todos de aquí vamos a abrir iglesia. No, no, no. Pastor es un llamado. El llamamiento es algo que el Señor coloca en algunas personas, y bueno, por la gracia de Dios lo colocó en nosotros, pero todos, incluyéndome a mí, tenemos que ser sacerdotes. Amén. Porque tenemos que liderar una casa, tenemos que liderar una familia, tenemos que ser sacerdotes de los hijos, tenemos que ser sacerdote de la esposa. ¿Sabe usted eso? Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad muy grande en esa parte sacerdotal, y es transmitir lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que creemos a nuestra familia con el ejemplo. Escúcheme bien, es más fuerte el ejemplo que las palabras. Usted puede hablar mucho de Dios, pero si usted no da el ejemplo, pues simplemente se queda en palabras. Pero cuando usted es un hombre de Dios, cuando usted es un líder de Dios, y cuando usted asume el reto de ser sacerdote de Dios, su ejemplo es mucho más importante. Amén. Ahora, cuando una persona es llamado a ser sacerdote, que es lo que somos todos los que estamos aquí, escúcheme bien, dice la palabra que la persona que sea diligente, que tenga intención de comprender la palabra, que tenga intención de aprender de la escritura, dice que reposará sobre él el Espíritu de Dios. Aleluya, qué maravilla. Lo primero que obtenemos cuando tenemos la intención de compartir la palabra, de vivir la palabra, de interiorizar la palabra, es que tenemos al Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios nos da, dice la escritura, espíritu de sabiduría. Eso es un don, es un regalo de Dios. Y aparte del espíritu de sabiduría, nos dice que nos da espíritu de inteligencia. Wow, qué maravilla esta palabra. Esta palabra no es para cualquiera, es para el que quiera. Cuando somos hombres de Dios, oramos, leemos la Biblia, como yo les decía al principio, entendemos el mensaje, tratamos de direccionarnos como dice la palabra. Cuando somos líderes, no solamente nos interesa, sino queremos que los que están cerca a nosotros caminen también con nosotros. Pero cuando somos sacerdotes es porque queremos muchas cosas más de Dios. Pero eso de querer más de Dios también nos exige más a nosotros. Amén. Porque no vamos a recibir nada de Dios que no merezcamos. A ver, el Espíritu Santo no es, el Espíritu Santo le llega a aquella persona que lo desea, que lo anhela y que lo busca. Es un regalo de Dios. Y un regalo de Dios no se recibe todos los días. Amén. Un regalo de Dios, hay que pagar precios por él. Y en este caso la palabra del Señor dice que nos da espíritu de sabiduría. El Espíritu de Jehová dice nos da espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. Mire, hermano, esto es lo importante, un consejo. Hay personas, yo siempre lo he dicho, que hay personas que no tienen la moral espiritual de ser consejeros, pero se las dan de consejeros. Hay personas que no viven la palabra, pero tratan de enseñar la palabra. Hay personas que viven su vida en completo desorden, pero viven la vida en un completo desorden, pero que se creen autoridad para darle consejo a los demás. Oiga, eso es un espíritu. Eso no es que a mí me parece que yo puedo hacerlo, ¿verdad? A mí como me da tristeza a veces las personas cuando empiezan a pedir consejos de las personas equivocadas. Cuando una persona pide consejo a una persona equivocada, esa persona se va a equivocar también. Porque los consejos no es ni por experiencia, ni porque me sucedió a mí, porque usted va a encontrarse con personas que le van a decir, por ejemplo, usted tiene problemas en su hogar, en su familia, con su esposo, y usted va a ir a la palabra del Señor, al consejo bíblico, al consejo del Espíritu, y dice, ore por él, no lo fastidie, ore por él, protéjalo en oración. Pero la vecina ¿cómo se llama? La comadre le puede decir eso, échelo, que hombres es lo que hay,
¿No es así? Porque las personas, cada quien habla de lo que le parece, mas no de lo que el Espíritu Santo les guía. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él nos da espíritu de consejo. Y espíritu de consejo es sabiduría de lo alto. No es cualquier cosa. Yo le decía a un hermano en estos días, hace unos días que hablábamos, y yo le decía, yo he aprendido algo de Dios. Y es algo por lo que le doy gracias de verdad al Señor que me haya permitido ser pastor. Y es que yo entendí lo que significa la palabra discernimiento. La palabra discernimiento no es que venga un don así sobrenatural sobre cada uno de ustedes y ya aprendieron a entender las cosas. No, el discernimiento viene cuando hemos visto lo que sucede en muchas personas. Me explico. Casi siempre los espíritus tienen los mismos comportamientos, los mismos patrones establecidos. Los demonios tienen patrones establecidos, las personas tienen patrones establecidos. Y cuando uno ve tantos patrones establecidos desde un principio y sabe uno cómo termina, pues fácilmente le es a uno decirle a una persona: veo este patrón de comportamiento en usted y va a terminar así, porque lo he visto 100 veces. Porque he tenido la capacidad de ver en 100 personas la misma práctica que usted está haciendo y sé dónde van a terminar, ¿verdad? Yo lo veo a usted que usted está cometiendo el mismo acto de equivocación que cometió fulanito de tal, pero que lo han cometido 10 y 20 personas antes que usted. 10 y 20 personas antes que usted. Entonces yo ya estoy prevenido y yo ya sé que puede llegar a suceder. Entonces el consejo viene por tener la intención de aprender de las circunstancias que nos rodean y tener la intención de aprender y de Dios, saber cuál es la manera en que Dios se mueve y cuál es la manera en que Dios, escuche, que el hombre y su comportamiento dan como resultado. Ahora, espíritu de consejo, espíritu de poder, dice la palabra, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, de temor. Eso todo lo da el Espíritu Santo. Dice, y le hará entender en el temor de Jehová. Y mire lo que dice la virtud. Dice, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Eso significa que puede ser usted que haya visto muchas cosas y a usted le parezca, pero una cosa es lo que a usted le parece, otra cosa es lo que el Espíritu a usted le da, el don que Dios le da. Ahora, ser sacerdote significa tener el Espíritu de Dios. Ser sacerdote significa tener la llenura del Espíritu de Dios, tener la bendición de todas estas virtudes que el Señor nos da, porque eso es ser sacerdote. No solamente ser líder, ni solamente ser un hombre de Dios, sino un nivel más adelante. Mire lo que pasa con un hombre, con un sacerdote. Un sacerdote, versículo 7 del libro de Esdras dice: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes. Mire, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Estamos hablando de que un sacerdote no se asocia con cualquiera. Amén. Un sacerdote se asocia con levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo. Eso hace la diferencia. Hay personas que viven, un pastor hace muchos años me enseñaba y decía, las aves de la misma pluma vuelan juntas, ¿verdad? Y él me decía algo muy, muy, muy práctico, y es: usted nunca ve una parvada de chulos guiados por una paloma, o nunca ve usted unas gaviotas, unas cigüeñas de color blanco y un chulo adelante guiándolas. Jamás. Porque las gaviotas van con las gaviotas, no es así. Las palomas se juntan entre las palomas y los chulos con chulos. No es así. ¿Sabe qué es un chulo, verdad? ¿Sí? ¿Cómo le dicen allá en Venezuela? Camuro. Samuro. Exacto. Palomas con palomas, gaviotas con gaviotas y samuros con samuros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada quien se va haciendo al lado de quien más se acomoda a su nivel espiritual. Pero Dios nos manda a nosotros, siendo sacerdotes, a estar al lado de aquellos que sirven en el altar. Amén. Miren lo que dice aquí: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. ¿Con quién te asocias?
¿Quiénes son tus socios espirituales de crecimiento? ¿Qué personas están al lado tuyo espiritualmente? O te fortalecen o te derriban. Hay personas que se pueden hacer al lado tuyo y te llenan el corazón de basura espiritual. Pero también puedes estar al lado de las personas que sirven, y los que sirven te van a decir cómo funciona el templo. Amén. Cómo funciona la casa de Dios. Hermano, ¿con quién te asocias? ¿Con quién asocias tu mente? ¿Con quién asocias tus palabras? ¿Con quién asocias tus comentarios? Yo me he dado cuenta durante también mi vida ministerial que muchas de las personas que viven cargadas en la iglesia se juntan con personas que viven cargadas en la iglesia. Y siempre están buscando a alguien que les escuche sus cargas. Pero cuando usted es un hombre de Dios, un hombre líder, y aparte de eso un sacerdote, usted siempre está buscando quién lo proyecte espiritualmente, quién lo desarrolle espiritualmente, con quién caminar y desarrollarse espiritualmente. Amén. Ahora, quiero que sepa que las personas que sirven en el altar conocen la iglesia. Porque muchas personas allá entre ellos hablan, muchas personas están hablando entre allá y hablan lo que piensan, lo que no conocen. Pero cuando usted se acerca a una persona del altar, por ejemplo, si usted le pregunta algo de la iglesia al hermano Juan José, al que dirige la alabanza, él le va a decir, porque él es una persona que conoce lo que sucede en el altar, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años estábamos pastoreando mi esposa y yo en Villaluz, y llegó un hermano. Yo siempre he honrado las canas, yo soy respetuoso de las canas. Y cuando estaba en la iglesia en Villaluz, un hermano anciano llegó y se me acercó y me dijo: pastor, yo quiero que me dé la oportunidad de dirigir el ministerio de intercesión. Oiga, yo como pastor joven, porque en ese tiempo tenía 29 años, tal vez 30 años, estaba jovencito, estaba simpático. Y llega el hermano y me pide el favor de que quiere dirigir el ministerio de intercesión. A mí se me hizo fácil. Bueno, hermano, si usted quiere dirigir la intercesión, listo, vamos a responsabilizarlo de la intercesión. Reuní a la gente, yo mismo le dije: hermanos, los que quieran entrar en intercesión con el hermanito fulano de tal, el hermanito los espera todos los miércoles. Oiga, y el primer miércoles recibí una llamada después de la intercesión, y una hermana de la iglesia me llama y me dice: pastor, es que el hermanito de la intercesión me dijo algo que yo no entiendo y yo quiero preguntarle a usted. Mire lo que es una oveja y una cabra. Y resulta que el hermano tan pronto llegó a la intercesión, reunió a todos y les dijo: bueno, mis amados, yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes saben alguna cosa por ahí oculta y secreta del pastor, para orar. Vamos a orar. Si usted sabe algo, cuénteme. Eso es puro diablo. Eso es puro diablo. Pero yo respeto las canas, ¿verdad? Entonces la hermana angustiada me llamó por la noche y me dijo: pastor, imagínese que el hermanito dijo esto, que si yo sabía cosas del pastor, que le dijera que era para orar, solo para orar. Le dije: bueno, hermana, pues si usted no se siente tranquila, si usted siente que el hermano como que va es por otro lado, por el chisme, por la murmuración, pues hermana, no vuelva a la intercesión. ¿Sabe qué pasó el otro miércoles? Yo no le dije al hermanito. El otro miércoles no le fue nadie. ¿Por qué? Porque la gente vio la mala intención en el corazón. Porque hay personas que se presentan espirituales, pero viven una vida espiritual equivocada. Y a la iglesia yo le había enseñado, y al otro miércoles la gente no fue. ¿Por qué? Porque no tenían nada que decir de mí y no les gustó la actitud. ¿Te hago entender? ¿Con quién te juntas? ¿Con qué personas estás tú caminando dentro de la vida espiritual como sacerdote? ¿Eres tú de los que está pendiente de las cosas del altar? Porque mira que aquí este hombre no caminó con cualquiera, caminó con los cantores, sacerdotes, levitas, porteros y sirvientes del templo. Rodéate de la gente que te puede decir la verdad. Rodéate de personas que te puedan proyectar espiritualmente. Un servidor en el templo, un ministro de alabanza, uno de los copastores de la iglesia, las personas que están involucradas en la casa de Dios conocen la casa de Dios. Dice la palabra en el verso 8, dice: y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero, el primer mes, fue principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. En el verso 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir
la ley de Dios y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y sus decretos. Un verdadero sacerdote, escúcheme bien, prepara su corazón, escúcheme bien, para transmitir, para aprender, para enseñar la palabra y para cumplirla. Un sacerdote cumple la palabra. Porque hay personas que leen la palabra, pero no cumplen la palabra. Hay personas que leen la Biblia y van a la iglesia y escuchan el sermón, pero no viven y cumplen lo que la palabra del Señor dice. Mire, hermano, hay tantos versículos en la Biblia hablando de que hay que cumplir la palabra, que literalmente podríamos armar una doctrina completamente muy fuerte, muy real. Podríamos armar una doctrina muy contundente solamente con el hecho de hablar de los versículos que dicen que hay que leer la palabra, hay que escudriñar las escrituras, pero para cumplirlas. Porque si usted y yo leemos la palabra y no la cumplimos, porque es que la Biblia no está escrita, nos hemos confundido pensando que la Biblia es un buen libro de religión. No, la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un libro para vivirlo. Amén. Y cuando nosotros vivimos la palabra, tenemos una bendición, que el que vive la palabra, la bendición que la Biblia dice, recibe las promesas cumplidas de lo que la palabra del Señor dice. Cuando nosotros leemos la Biblia y la cumplimos. Hombre, la Biblia no está escrita para amargarnos la vida. La Biblia no está escrita para hacernos la vida de cuadritos. La Biblia no está escrita para fastidiarnos nuestra mente y nuestro corazón. La Biblia está escrita, escúcheme bien, para que la pongamos en práctica. La Biblia debemos ponerla en práctica. La Biblia debemos ponerla en práctica en su concepto familiar. La Biblia debemos ponerla en práctica en nuestro trabajo con los hijos. La Biblia debemos ponerla en práctica en nuestro ejemplo con la sociedad. La Biblia debemos ponerla en práctica en nuestra confianza y en nuestra esperanza. Hermano, la Biblia no es una mentira, no es una fábula, es una realidad. Y esa realidad tenemos que aprender a vivirla y tenemos que aprender a cumplirla. Amén. Cuando yo cumplo la palabra, yo me pongo como ejemplo de lo que las personas están intentando hacer espiritualmente. Ser de Dios es ser sacerdote de Dios. Ser un sacerdote de Dios es ser un líder también de Dios, pero serlo significa escudriñar la palabra y cumplirla. Amén. Porque tenemos una responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de enseñarle a otro de que la palabra funciona. Yo les decía a ustedes en el miércoles que les estaba enseñando que la palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Se acuerdan lo que les dije en el miércoles cuando yo les decía viva y eficaz? Significa que es real y que funciona. Eso significa viva y eficaz, funciona. Y cuando la palabra que funciona nosotros la ponemos en práctica y la vivimos, pues funciona. Y cuando funciona, yo le puedo enseñar a otra persona que sí funciona, pero yo no le puedo enseñar a otra persona la palabra de Dios si no la he puesto en práctica en mi vida y no ha funcionado en mi vida. Porque hay personas que le quieren ayudar a Dios, no viven las experiencias de fe, no viven los momentos de creer, de confiar en Dios, pero están enseñando mensajes. Yo siempre he pensado, y se los digo a ustedes, y ha sido un derrotero de mi vida. Muchas personas han tomado ese versículo de que uno tiene que multiplicar la semilla, sembrar la semilla y tener el talento para que se multiplique al 100, al 70 y al 30 por uno. Y hay personas que han tomado ese versículo diciendo es que hay que multiplicarnos y entonces usted tiene que evangelizar a 30 o a 70 o a 100 personas y traerlos a la iglesia. Y estamos hablándole a personas que transmitan un mensaje, pero las personas que tienen ese mensaje, si no viven la palabra, están transmitiendo la misma sequedad que ellos están viviendo. Porque escúcheme bien, a mí me enseñaron, hablando acerca de ser profesor, de ser docente, que una persona recibe el 33% de mi charla. Eso significa que usted que me está escuchando
Está solamente recibiendo de todo lo que le estoy diciendo en esos 30 minutos, el 33%. O sea, usted solo se quedó con 10 minutos de la prédica. Ahora, si usted se queda con 10 minutos y usted toma ese mensaje de 10 minutos, la 33% de lo que yo le enseñé, y se va a enseñarlo a otro, ese otro, el 33% que usted le enseñó, significa que de los 30 minutos que yo le enseñé, ese está recibiendo 3. ¿Sí me está haciendo entender? Pero ese que recibió 3 minutos, que es el tercero, le va a predicar a otro. Ya es simplemente le recibe 1 minuto de los 30 que yo le prediqué. ¿Por qué? Porque cada vez el mensaje se va diluyendo y se diluye en un 60%, en un 60 y pico por 66%. Ahora, si yo le predico y usted lo diluye un 66, solo recibe el 33, y usted se va y le predica a otro, si usted no es una persona equilibrada, que no toma el mensaje en serio, usted le va a enseñar lo que usted aprendió, y esa persona que va a recibir solo el 33% de lo que usted recibió de mí, y así sucesivamente, y al final nadie va a aprender nada. Pero si yo, y eso es lo que yo defiendo, si yo como cristiano me gano al 100%, yo no simplemente soy un hombre de Dios, si yo simplemente no soy un líder de Dios, sino que soy un sacerdote de Dios, es porque me he ganado al 100%. Porque el Señor ya ha entendido, porque el Señor conoce mi corazón, conoce mi vida. Soy un ejemplo para los demás. Usted puede quedarse en mi casa, no va a escuchar una grosería, usted va a escuchar la palabra, usted va a escuchar que todo lo que le decimos es una realidad. Todo lo que yo le transmita a usted, usted lo va a recibir. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que yo le diga, es lo que yo vivo. No es solamente lo que yo le predique, es lo que le estoy transmitiendo con mis actos. Eso es ser un sacerdote. Mire lo que dice aquí en el verso 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la palabra de Dios y para cumplirla, y para enseñarle a Israel sus estatutos y sus decretos. Escúchame bien, tú tienes que aprender a preparar tu corazón. Este es un momento para preparar el corazón. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Estás preparado para todas aquellas personas que van a venir a ti diciéndote: oye, quiero ir a tu iglesia, quiero ir allá al día de culto donde tú vas y quiero ir a acompañarte? ¿Estás preparado para ser ejemplo para esa persona? ¿Estás preparado para ser el sacerdote que va a guiar a esa persona al camino del Señor? ¿Estás preparado para invitar a alguien de la universidad y decirle: mira, yo quiero que me acompañes en la iglesia, y que diga: listo, yo quiero ir porque tú me has dado ejemplo de que eres un verdadero hijo de Dios? Y que te vea aquí adorando al Señor y amando al Señor con todo su corazón, y de esa misma manera él se enamore de Dios, o esa persona se enamore de Dios. ¿Estás preparado? Dice la palabra: porque Esdras había preparado su corazón. Tú tienes que preparar tu corazón para que la palabra del Señor, cuando salga de tu boca, salga tan contundente, tan poderosa, que esa persona se quede sin argumentos. Para que esa persona no tenga duda alguna de que tú le estás predicando es una realidad. Porque hay personas que hablan mucho y viven poco. Hay personas que hablan mucho de Dios y Dios no está en sus corazones, porque no viven la palabra de Dios y no viven la presencia de Dios. Y yo quiero decirles a ustedes: prepara tu corazón para ser el sacerdote de Dios que Dios quiere para tu casa, para tu familia, para la iglesia. Necesitamos personas así en Vida Extraordinaria. Necesitamos corazones preparados para la gran cosa, el avivamiento que Dios va a traer a esta iglesia. Prepara ese tiempo. Prepárate para este tiempo. Prepárate para todas esas personas que vas a traer a la casa de Dios, para que seas ejemplo. No solamente para que seas un evangelista común y corriente, porque esos abundan. Es para que seas un sacerdote que vivas lo que predicas. Amén. Escúchame bien. En el versículo 13 dice la palabra: por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vaya. Cuando somos sacerdotes de Dios, cuando tenemos esa carga, cuando preparamos nuestro corazón, el Señor toca todo a nuestro alrededor para que todo lo que hagamos, todos los proyectos que Dios nos proponga, los podamos lograr, y Dios coloque las personas a nuestro alrededor. Porque Dios es un Dios de recursos.
Dios es un Dios que no se queda con nada. Dios es un Dios de proyectos. Y cuando Dios tiene un proyecto, todo alrededor hace que funcione. Así mismo quiere Dios hacer contigo. Todo va a funcionar. Mira, yo te digo algo, en esta experiencia que hemos vivido como iglesia en este tiempo de cuarentena, no fue fácil esperar 7 meses. 7 meses. ¿Sabes lo que significa una iglesia vacía 7 meses? ¿Sabes lo que significa las personas? Hay personas que no hemos vuelto a ver en estos 7 meses. Hay personas que se perdieron literalmente de la conexión de la iglesia porque ya estaban empezando a venir a la iglesia y de un momento a otro la iglesia cerró y muchas personas pensaron se acabó la iglesia. Porque las personas piensan es que se acabó la iglesia. Claro, nuestro corazón se sentía triste de no tener a las personas de la iglesia, pero ¿sabe algo? Cuando empezamos este proyecto de transmitir estos mensajes, nos dimos cuenta de que el Señor empezó a colocar todo lo que necesitamos. Entonces las personas empezaron a proyectarse y empezamos a crecer en medios, empezamos a crecer en todo lo que eran las redes sociales y Dios empezó a darnos con personas que tenían esa capacidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios no carece de recursos. La iglesia tuvo que parar, pero la casa de Dios no paró. El pueblo de Dios avanzó. Amén. Y eso lo entiende un sacerdote. Cuando somos personas comunes y corrientes, no entendemos qué es lo que pasa y nos echamos a la pena. Y empezamos a pensar que todo está funcionando mal. No, ya volvimos. ¿Cuántos decimos amén? Ya volvimos. Y volvimos con todo el corazón. ¿Sabe por qué? Porque no solamente somos hombres de Dios. Porque no solamente somos líderes de Dios, sino que también somos sacerdotes del Señor. Amén. Y cuando somos sacerdotes, Dios tiene un plan y Dios nos va a acompañar en ese plan. Yo quiero que tú entiendas esta palabra. Ya para terminar, quiero decirte que para mí es un privilegio, un gozo poder estar predicando aquí en este altar en el colegio. Y es un gozo porque hemos esperado por mucho tiempo volver a reunirnos. Y ya hoy nos reunimos. Ya hoy empezamos a transmitir desde el colegio. ¿Y sabes algo? Yo sé que lo que viene de aquí para allá es algo que Dios mismo ha preparado. Yo sé que Dios nos va a llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Yo sé que Dios tiene todo el plan. Cuando me reúno con los líderes y yo veo la disposición de ellos, es porque algo grande viene para Vida Extraordinaria. Y queremos invitarte a ti a que formes parte de esto. Ahí donde estás, quiero pedirte que tomes a tu familia en tus manos. Quiero que ores también por ellos. Y quiero que le digas al Señor que aceptas el reto de no solamente ser un hombre de Dios, de no solamente liderar de Dios, sino ser un sacerdote de tu casa. Quiero que mires a tu esposa y le digas: esposa mía, mi amor, como lo llames, a partir de hoy yo voy a ocupar mi lugar espiritual en esta casa. Voy a ser sacerdote de mi casa. Voy a direccionar a mi familia de la manera correcta. A partir de hoy no solamente voy a ser un cristiano minguero, voy a ser un cristiano de ejemplo. Voy a ser el primero en levantarme para ir a la casa de Dios, porque soy un sacerdote de Dios. Voy a ser el primero en levantarme temprano. Dilo tú como varón. Voy a preparar el desayuno temprano para que todos nos vayamos para la iglesia. No vas a tener que decirme: mi amor, levántese que nos vamos para la iglesia. Sino vas a decirme: mi amor, ya estamos listos, ya estás preparado, ya desayunamos, ya nos vamos para la casa del Señor. Porque vas a asumir el reto espiritual de ser un hombre o una mujer sacerdotes de Dios. Carácter, con madurez y con crecimiento espiritual. Padre, quiero orar por estas familias que hoy han escuchado esta palabra. Quiero por cada una de esas personas, Señor, que están ahí en sus casas, allí, Señor, escuchando este mensaje. Que esta palabra, Señor, llegue a sus corazones de una forma poderosa y sobrenatural. Que el Espíritu Santo venga sobre ellos y les dé la sabiduría, que les dé la ciencia, que les dé el consejo, que les dé todas esas virtudes, Señor, que tú le das a tus sacerdotes, aquellos que buscan
tu palabra, Señor. Yo te pido que nos des la sabiduría para poder guiar esta familia, nos des la sabiduría para poder caminar en tus caminos, que nos des la sabiduría para andar, Señor, de acuerdo a tu propósito y a tu proyecto. Señor, gracias porque tú nos has dado la bendición de tu palabra para ponerla por obra, Señor. No solamente leerla, vivirla y transmitirla como ejemplo, Señor. Permite que mi casa, permite que mi familia sean un ejemplo de sacerdocio, Señor, de vida cristiana. Que cualquier persona que venga a mi casa reciba el contundente ejemplo y testimonio de una familia sacerdotal que te ama con todo su corazón, Señor. Quiero desprenderme, Señor, de esas prácticas malsanas que me alejan de ti, Señor, y quiero vivir aferrado a tu presencia. Quiero vivir aferrado a ti. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, por tu abundante gloria y abundante misericordia. Te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mis amados, gracias por estar conectados hoy con nosotros. Ya hoy estamos en casa, estamos en el colegio. Yo espero que ahí donde usted está y tenga el deseo de acompañarnos, comuníquese con nosotros a través del teléfono que va a aparecer aquí. Le voy a pedir al hermano Andrés que coloque el teléfono aquí donde usted puede comunicarse para que podamos asistir a las reuniones y podernos separar nuestros cupos. Quiero que sepa que ya preparamos todo para volver. Solo falta tú. Solo falta que vengas con tu familia. Estás invitado a la casa del Señor. Tenemos todas las dominicales que sean necesarias. Ya hemos hablado con el liderazgo y ellos saben que si tenemos que hacer 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 dominicales, vamos a tener un espacio para reunirnos contigo y para alabar al Señor contigo. Así que te invitamos. Recuerda que ya podemos asistir a la iglesia, los niños pueden venir, los adultos pueden venir, todos pueden venir a congregarse. Separa tu cupo. Pero también vamos a estar por las redes sociales. No vamos a bajar la guardia en las redes sociales. Vamos a seguir transmitiendo. Si de pronto tú estás en casa enfermo, no puedes venir, o de pronto los niños, tú no quieres que ellos vengan porque todavía tienes temor, lo entendemos. Pero ahí estás, puedes estar conectado a través de las redes sociales, en Facebook, en Comunidad Vida Extraordinaria, en YouTube, Comunidad Vida Extraordinaria. Puedes conectarte a través, escúchame bien, puedes separar tu cupo a través de nuestra página y nuestra aplicación web www.comunidadbx.com.co. A partir del viernes a partir del mediodía ya están abiertos las diferentes reuniones para que inscribas con tu familia, con tus amigos, y si quieres visitarnos, eres bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te amamos y te esperamos el próximo domingo. Dios te bendiga.